Aquí aparece un nuevo concepto, que es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Pues el coeficiente de variación se calcula como la desviación típica partido la media. ¿De acuerdo? Desviación típica partido media. Así se calcula el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, la varianza y la desviación típica son tres medidas de dispersión, tres medidas distintas. Las importantes son la desviación típica y el coeficiente de variación. Lo que pasa es que, lógicamente, la desviación típica es imprescindible haber calculado previamente la varianza. Todo es un problema de dimensionalidad. Fijaros, como hemos dicho antes, la varianza se mide en la unidad al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros estamos midiendo horas, la varianza se mide en horas al cuadrado. Si nosotros estuviéramos midiendo kilos, la varianza se mediría en kilos al cuadrado. Todos esos conceptos son difíciles de entender, porque claro, uno no entiende qué es un kilo al cuadrado, ni qué es una hora al cuadrado. Por eso se utiliza el concepto de desviación típica, que está medido en unidades que podemos entender. Yo puedo entender el kilo, puedo entender la hora. Pero la desviación típica tiene un problema, y es que depende de la unidad en la que estemos midiendo. Porque claro, si estamos midiendo en kilos, no es lo mismo que si medimos en gramos. Varía. Entonces, para que no dependa de la unidad, se calcula lo que se llama el coeficiente de variación, que es una medida adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque estamos dividiendo, por ejemplo, si la desviación típica se mide en kilos, la media también se va a medir en kilos, es decir, están medidas en la misma unidad. Y por tanto, cuando yo hago kilo partido por kilo, de alguna forma desaparece. Y es una medida adimensional. De hecho, normalmente se suele dar en tanto por ciento, como veis aquí. Es decir, que no se da el coeficiente de variación, sino el coeficiente de variación multiplicado por 100. Es una medida adimensional. Y entonces, la ventaja del coeficiente de variación es que yo puedo comparar cosas que estén medidas en diferentes unidades. Yo puedo comparar una cuestión que esté medida en kilos con otra cuestión que esté medida en metros, porque es adimensional. Yo puedo comparar muestras de diferentes unidades de medida. El coeficiente de variación, por lo tanto, implica que hay que calcular la desviación típica y la media. Lógicamente, la media había que calcularla en todo caso, porque para calcular la desviación típica hace falta la varianza, y para calcular la varianza hace falta la media. Luego, cuando me piden el coeficiente de variación, lo que me están pidiendo es que calcule la varianza, que calcule la media, que calcule la desviación típica. Esas tres cosas, de nuevo. Vamos con este problema. Un libro tiene 140 páginas, y tiene páginas con 0 erratas, página con 1 errata, página con 2 erratas y página con 3. En concreto tiene 108 páginas que no tienen erratas. Con 1 errata tiene 22 páginas, con 2 tiene 8 y con 3 erratas tiene 2 páginas. Por lo tanto, las erratas corresponden con las X u Y, con lo que nosotros estamos midiendo. Y la frecuencia, lógicamente, corresponde con el número de páginas que aparece. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Pues siempre lo sabemos por una cuestión muy sencilla, porque aquí me preguntan el número de erratas por página. Es decir, la media de erratas por página, o la desviación típica de erratas por página, o el coeficiente de variación de erratas por página. Todos miden lo mismo. ¿Cuántas erratas hay por página? Entonces, ¿qué debo yo hacer? Pues primero calcular la media. La media es igual al número de erratas por su frecuencia. Es decir, 0 por 108, más 1 por 22, más 2 por 8 y más 3 por 2. Y todo eso lo divido entre la suma del número de páginas, entre la suma de la frecuencia. No hace falta que lo haga porque ya sé que me da 140. Y 140 es la suma de 108 más 22 más 8 y más 2. Esto da 22 más 16 y más 6. Todo eso partido por 140. 16 y 6 son 22, 22 y 2, 44. 44 partido 140. Esa es la media de erratas por página. ¿Cuánto da 44 entre 140? ¿Vale? Pues ese es el número medio de erratas por página, 0,31. Eso me da la media. Ahora vamos con la varianza. Para hallar la varianza, yo tengo que cogerme el número de erratas, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, todo el mundo sabe que es 0, pero lo voy a poner para que quede claro, por 108, más 1 al cuadrado por 22, más 2 al cuadrado por 8 y más 3 al cuadrado por 2. Partido todo esto por 140. Y a lo que hay que restarle 0,31 al cuadrado. Esto da 22
más 4 por 8, 32, más 9 por 2, 18, partido 140, menos 0,31 al cuadrado. Partido 140, menos 0,31 al cuadrado. 0,41. 0,41. La desviación típica es la raíz cuadrada de 0,41. Y ahora el coeficiente de variación sería igual a 0,64 dividido por la media, que es 0,31. Esto da 2,06 aproximadamente. Ya depende del número de decimales que hayamos ido arrastrando. Bueno, en cualquier caso, como aquí no lo dan en tanto por ciento, es la solución A. Repito, vamos a ver. La media es la multiplicación de las X por la frecuencia, sumadas todas y dividido por el número total de elementos. Eso es la media. La varianza es igual, pero en vez de sumar las X, sumamos las X al cuadrado. Luego es la suma de las X al cuadrado por las frecuencias, partido el número de elementos, menos, no se nos vaya a olvidar, la media al cuadrado. La desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación, la desviación típica partido por la media. Bueno, pues este es igual. El precio en euros de un café, pues esa es la X. Las frecuencias, pues el número de establecimientos en lo que se ha dado ese precio. Coeficiente de variación, pues tenemos que calcularlo todo. Hay que calcular la media, la varianza y la desviación típica. La media, pues 1,2 por 2 más 1,4 por 3 más 1,5 por 4 más 1,6 por 2 más 1,8. 1,8 por 4 más 2,2 por 1. Y todo ello dividido entre 16. 1,575. La varianza, pues nada, lo mismo, pero con los valores al cuadrado. Todos los valores al cuadrado multiplicado por las frecuencias, dividido entre 16 y restado 1,575 al cuadrado. La suma de los cuadrados sale 40,68 dividido entre 16 menos 1,575 al cuadrado. Esto da 2,5425 menos 2,4806 y el resultado 0,0618. ¿De acuerdo? Esa es la varianza. La desviación típica es la raíz cuadrada de 0,0618, 0,2487 y finalmente el coeficiente de variación es igual a 0,2487 dividido entre 1,575, 0,157 aproximadamente. Total, que es la B, ¿vale? Al estar multiplicado por 100, pues es 15,7, 15,8.